Alguna vez, hermanos, hemos oído de muchos que se consideran cristianos que dicen cosas como las siguientes: yo soy cristiano y creo en Dios y no necesito ser parte de un grupo de cristianos. Yo soy cristiano y amo a Dios y no creo que debo congregarme en una iglesia local. Yo soy cristiano independiente de otros. ¿Qué beneficio voy a tener del reunirme o el unirme a otras personas, a otros creyentes? No quiero tener que dar cuentas de lo que hago en ninguna iglesia. No quiero que se me enseñe cómo debo vivir, cómo debo conducirme. O yo me edifico virtualmente, es mejor que hacer presencia. Otros dicen, Dios está en todo lugar, así que ¿para qué me congrego? ¿Para qué me reúno? Esas son muchas, hermanos, de los comentarios, de las respuestas de muchos cuando se les habla acerca de congregarse, de estar dentro de una iglesia local. Pero la pregunta que tenemos que hacernos es si es aceptable ante Dios tales declaraciones. Si es aceptable ante Dios tales declaraciones. ¿Qué dice la palabra de Dios al respecto? ¿Es el propósito de Dios que los creyentes estén juntos? ¿Se afecta el crecimiento espiritual de aquellos que no son parte de una iglesia local? ¿Se afecta el crecimiento, el desarrollo espiritual de aquellos que no están dentro de una congregación, juntos, junto con otros creyentes? Esa será una de las preguntas que estaremos considerando, hermanos, y respondiendo en esta noche, al hablar de la membresía de la iglesia. Y vamos a considerar 3 verdades, hermanos, en esta noche, acerca de este tema. La primera verdad que vamos a considerar es la definición de lo que es la membresía de la iglesia. Vamos a definir qué es la membresía de la iglesia. En segundo lugar, el propósito de la membresía. El propósito de la membresía. Y en tercer lugar, las evidencias bíblicas de la membresía. Las evidencias bíblicas de la membresía. La definición, el propósito y las evidencias bíblicas de la membresía. Veamos en primer lugar, hermanos, la definición de la membresía. ¿Qué significa eso de membresía? Y le voy a dar la definición que encontramos normalmente en el diccionario y después la aplicaremos claramente a lo que es la membresía de la iglesia. Membresía se puede definir como la condición, se puede definir como la condición que tiene una persona al ser miembro de algún grupo que le brinda ciertos beneficios. Entonces se define como la condición que tiene una persona al ser miembro de algún grupo, que por ende le brinda ciertos beneficios y adquiere ciertos compromisos. Membresía es ser parte de algo, ser parte de un grupo o ser parte de una empresa. Eso es lo que se conoce como membresía. Ser miembro de una iglesia significa, hermanos, que somos miembros del cuerpo de Cristo. Así como una parte, una mano, es miembro, en este caso, de nuestro cuerpo, así también, hermanos, al creer en Cristo nos hacemos parte de Él, lo que Él es. Cuando una persona es salva y se convierte en un miembro del cuerpo de Cristo. Esto lo encontramos en 1 Corintios 12:13, se lo leo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados o sumergidos en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Pablo dice que hemos sido bautizados o sumergidos en un cuerpo, en un solo cuerpo, ya sean judíos o griegos. Somos parte de Cristo y por ende somos parte de los demás creyentes, de los demás miembros.
que componen. Recuerden que la iglesia es la congregación, la reunión de todos esos miembros creyentes que unidos componen la iglesia de Cristo. Entonces, ser miembro de la iglesia es por ende el comienzo, ser parte de estar unido a Cristo, al creer en Él. Somos uno con Él, pero al mismo tiempo somos uno con aquellos demás creyentes, que todos unidos conformamos la iglesia, la asamblea de Dios, la asamblea de Cristo. Esta congregación, esta iglesia se puede llamar en dos sentidos, ya sea universal, que es la iglesia que está en todo el mundo, todos los creyentes en toda la tierra. O también se puede considerar la iglesia local, que es la reunión del conjunto o el grupo de miembros ubicados en ciertos lugares de la tierra. Convertirse entonces en miembro de una iglesia es comprometerse con un grupo identificable, comprometerse con un grupo que se puede identificar, pero con un grupo de creyentes que se han unidos con varios propósitos. Propósitos claramente que Dios ha revelado en su palabra, propósitos que Dios ha especificado en su palabra y que por ende hace que sea una necesidad el estar en armonía, el estar reunidos. El no estar aislados, sino que buscar estar en armonía, como ya lo hemos visto al comienzo del culto. Como dice el Salmo 133, mirad cuán bueno y qué, y cuán deliciosos habitar los hermanos, ¿cómo? Separados, lejos, sino juntos en qué? En armonía. Así que ser miembro de la iglesia local es estar unido, ser compañero de aquellos que invocan al Señor en cierto lugar de aquí, en esta tierra. No estar aislado, sino estar con ellos. Estar al lado, juntos. Esto nuevamente para llevar a cabo propósitos específicos de Dios para con su iglesia, que es lo que vamos a estar considerando en segundo lugar. Hemos visto la definición y ahora veamos el propósito de la membresía. ¿Cuál es el propósito y por qué hay una necesidad de estar juntos? Los creyentes deben estar juntos o ser miembros de la iglesia. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Y vamos a ver varios propósitos que por ende esto indica de que deben estar juntos. Es una necesidad y eso es lo que debemos considerar. Ser parte de una iglesia es una necesidad. Ser parte o unirme a un grupo de creyentes que invocan el nombre del Señor y que han creído en Jesucristo, que por ende pertenecen a Él, es una necesidad, es la voluntad de Dios que así sea. Debemos estar juntos y ser miembros de la iglesia para en primer lugar recibir instrucción de la palabra de Dios. Recibir instrucción de la palabra de Dios. Esto lo encontramos en 1 Timoteo 4, versículo 13. Pablo está enseñando a Timoteo, que era un pastor, que tenía que dirigir la iglesia de Éfeso. Ubíquense allí, 1 Timoteo. Dice el capítulo 1, versículo 3, ¿cómo te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandase a algunos que no enseñasen diferente doctrina? Pablo había dejado a Timoteo en Éfeso para que dirigiera la iglesia en Éfeso. Y es lo que dice en el capítulo 4 de 1 Timoteo, versículo 13, 4:13. Que ese es el lema de nuestro estudio, hermanos. Ocúpate en la lectura. Y lo encontramos, versículo número 13. Entre tanto que voy, dice Pablo a Timoteo, ocúpate en la ¿qué? La lectura, la exhortación y ¿qué? Y la enseñanza. Ocúpate en la lectura, la exhortación y ¿qué? La enseñanza.
Timoteo debía ocuparse en el estudio de la palabra de Dios, en exhortar y en ¿qué? Y en enseñar. Ahora, ¿quién era Timoteo? Era un pastor. Está dirigiendo a la iglesia. Por ende, esto significa, hermanos, que la iglesia debía estar ¿qué? Recibiendo la exhortación y la ¿qué? Y la enseñanza que por ende Timoteo, que era el pastor, debía dar. Esto nos permite ver claramente que la iglesia debe estar recibiendo instrucción, recibiendo enseñanza. Y para ello claramente se requiere de que esté reunida, esté junta. Esto lo vemos al comienzo de la iglesia primitiva, cuando se dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la doctrina, en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso es parte de la evidencia bíblica. Así que Timoteo debía predicar, debía enseñar, y él era un pastor, así que la congregación debía estar recibiendo instrucción, recibiendo enseñanza. Y en el capítulo 2 de Timoteo 4, versículo 1, se lo leo, le dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y el Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino. ¿Qué le encarecía Pablo a Timoteo? Que prediques la palabra, que predique la palabra, que dices a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto nos permite ver que la iglesia debía estar recibiendo enseñanza de la palabra de Dios, doctrina. Así que los creyentes se reúnen y deben estar reunidos para recibir instrucción. En segundo lugar, los creyentes deben estar juntos o ser miembros de la iglesia para servirse y edificarse unos a otros por medio de usar bien los dones espirituales. La iglesia debe reunirse, los creyentes, para poder servirse y edificarse unos a otros por medio de usar bien los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno. Esto lo encontramos en Romanos capítulo 12, versículo 3. Romanos capítulo 12, versículo 3. Nos damos cuenta que el Señor ha dado a cada miembro, a cada creyente, Dios ha dado diferentes dones. El Espíritu Santo ha repartido diferentes dones como Él le ha placido hacerlo. ¿Y cuál es el propósito, hermanos, al dar estos dones del Espíritu Santo? Que te edifique solamente usted. Y dice el versículo 3, digo pues por la gracia que me es dada, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme, fíjese bien a esto, conforme a la medida de fe que Dios repartió a ¿qué? Cada uno. Dios ha repartido a cada uno una medida de fe. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos miembros, los creyentes, somos un cuerpo ¿en qué? En Cristo. Un solo cuerpo. Hay unidad. Y todos los miembros los unos de los otros. Versículo 6. Versículo 6. De manera que teniendo diferentes ¿qué? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que tiene cada creyente teniendo ¿qué? Diferentes ¿qué? Dones. De modo que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, o el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Fíjese bien, de manera que teniendo diferentes dones, Pablo está diciendo que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, pero que tenemos diferentes dones. ¿Y cuál es el llamado? Úsese conforme a la medida de fe. En pocas palabras, póngalo en práctica. Pedro más adelante va a decir que cada uno según el don que ha recibido, ministre lo que a los suyos como buenos administradores de la que
de la multiforme gracia de Dios. Así que Dios ha dado a cada creyente diferentes dones especiales. Y es el deber de cada miembro ministrar. Ahora, esto no es solamente para sí. Así como un cuerpo hay diferentes miembros y todos tienen diferentes funciones, todos, hermanos, se edifican unos a otros. Y es por eso la necesidad de estar en armonía, de estar juntos, porque solo de esa manera usted va a ser edificado debido a los demás dones que Dios ha dado a otros, y al mismo tiempo tú vas a poder edificar a otros de acuerdo al don que Dios te dio. Es como si quitásemos un brazo de nuestro cuerpo, ¿verdad? Habría una incapacidad allí, ya no habría una ayuda, dejaría de haber una ayuda allí, dejaría todo el cuerpo de ¿qué? De beneficiarse. Así que todos los miembros son indispensables. Dios les ha dado a cada quien un don especial. Y la pregunta que debemos hacernos es, ¿cuál es el don que Dios le ha dado? Y si estoy ministrándolo a los otros. Y para que eso acontezca, hermanos, solo va a suceder en el contexto de la iglesia local. El estar unidos a otros creyentes. No separados, no aislados. Los creyentes deben estar juntos entonces para poder edificarse unos a otros por medio de los dones espirituales que Dios ha dado a cada uno. Número 3. Los creyentes deben estar juntos y ser miembros de la iglesia para poder participar de las ordenanzas como la Santa Cena y el bautismo. La Santa Cena y el bautismo. Esta es la instrucción que el Señor da en Lucas 22:19, cuando instituye la Santa Cena, que por ende es algo que se debe realizar en comunión con los demás creyentes. Lucas 22:19, se lo leo: y tomando el pan dio gracias, y lo partió y les dijo. Estaban congregados allí los discípulos, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre, porque por ustedes se derrama. Y por ende el bautismo, hermanos, también es algo que se realiza en la congregación por medio claramente del liderazgo de la iglesia, pero hay una congregación, hermanos, los testigos. Esto lo vemos, hermanos, en Hechos 2:38, cuando Pedro les dice a aquellos israelitas: arrepentidos y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Se añadieron, no dice que se fueron, se añadieron, se unieron a los creyentes que ya había. Esto nos permite ver, hermanos, base bíblica de la membresía. Y perseveraban, dice acá 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Quiénes perseveraban? Todos esos creyentes. En la comunión unos con otros. El unos con otros que hemos estado estudiando no se puede llevar a cabo a no ser, como les he dicho, que estemos en una iglesia local, estemos unidos. En la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, que es la Santa Cena, y en las oraciones. Así que es la necesidad de realmente estar en comunión. No se puede llevar a cabo la Santa Cena del bautismo si no hay comunión. Y en cuarto lugar, los creyentes deben estar juntos o ser miembros de la iglesia para proclamar el evangelio a los perdidos. Para proclamar el evangelio a los perdidos. Esto lo encontramos en Mateo capítulo número 28, versículo 18. Dice, te lo leo: y se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, aquí se refiere el Señor a todos los discípulos, no solo a Pedro, no solo a Juan, sino todos. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Es un mandato general a todos, hermanos, discípulos.
Por ende, todos debemos estar comprometidos con esta gran comisión, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, plural, todos los días hasta el fin del mundo. Unidos para proclamar el Evangelio a los perdidos. Para ello realmente se requiere de que estemos juntos. Número 5. Los creyentes deben estar juntos o ser miembros de la iglesia para estar bajo el cuidado y la autoridad de los ancianos que bíblicamente están calificados y puestos por Dios en la asamblea. Para estar bajo el cuidado y la autoridad de los ancianos que bíblicamente están calificados y quienes han sido puestos por Dios para la edificación y la dirección de la iglesia. Esto lo encontramos en Hechos capítulo 20, versículo 28. Hechos capítulo 20, 28, Pablo está hablando, despidiéndose de un grupo de ancianos, y él les dice de la siguiente manera, dice así, versículo 28 del capítulo 20 de Hechos. Dice: por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Velen ustedes por vosotros y velen y tengan cuidado por todo que el rebaño. Aquí se compara a los creyentes con un ¿qué? Con un rebaño. Se compara en este caso a los ancianos como un pastor que cuidaba las ovejas, su rebaño. Por ende, este pastor debía saber quiénes eran sus ovejas, cuántas tenía su rebaño, por ende, para él poder cuidar, para él poder proteger, para él poder apacentar, llevar a las aguas, llevarla a los mejores pastos. Esa es la función del pastor con sus ovejas. Que de una manera similar, hermanos, debe ser la función de los ancianos, los que dirigen la iglesia, con los demás creyentes. Esos creyentes pasan a estar bajo el cuidado y la autoridad de los ancianos que han calificado y quienes han sido puestos por Dios. Tendrás quien vele, en este caso, por tu vida. Así que, hermanos, es parte de los propósitos por los cuales hay una necesidad de ser miembro de la iglesia, estar unidos a la asamblea, una asamblea que está siendo dirigida por ancianos que Dios ha colocado para dirigir, para cuidar, y que por ende se pueden llevar y se pueden cumplir los demás propósitos, como recibir, en este caso, la instrucción de la palabra de Dios, el edificarse unos a otros por medio de los dones espirituales, el poder llevar a cabo las enseñanzas como la Santa Cena, el bautismo, poder proclamar el Evangelio y poder recibir el cuidado, la instrucción y aún la corrección de parte de los ancianos que han sido establecidos por Dios. Y ahora vamos a ver en tercer lugar las evidencias bíblicas de la membresía. Las evidencias bíblicas de la membresía. Las evidencias bíblicas de que necesitamos ser parte. Eso claramente sustrayéndolo de la palabra de Dios, que es la autoridad y que es por medio de ella que debemos nosotros regirnos. Y una primera evidencia, hermanos, como ya lo hemos estado mirando, lo encontramos en el ejemplo de la iglesia primitiva. En el ejemplo de la iglesia primitiva, todos los creyentes, al arrepentirse y poner claramente la fe en Cristo, eran bautizados y al mismo tiempo incorporados a la iglesia. Ellos creían en Cristo, se arrepentían de sus pecados, eran regenerados por el Espíritu Santo, eran bautizados y se añadían a la iglesia. Se unían a los demás creyentes y empezaba, hermanos, un tiempo de compañerismo, de mutuo, de edificación mutua. Eso ya lo leíamos en Hechos capítulo 2, 41. Dice así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, creyeron y fueron bautizados,
y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas se unen al grupo de creyentes que ya había. Y en el versículo 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Se unen los creyentes y empiezan a llevar a cabo estas cosas. Y en el versículo 46 de Hechos capítulo 2 dice: y perseverando unánimes cada día en el templo. Perseveraban como unánimes, unidos, en armonía, cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían, la palabra ahí, juntos, con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día que a la iglesia los que habían de ser salvos. Se dan cuenta, había un añadir a la iglesia, un miembro más, un miembro más, y de esa manera iba creciendo el número de los discípulos. Iba creciendo en este caso el número de los discípulos. Iba haciéndose mayor la membresía, los creyentes que estaban allí en Jerusalén iba creciendo, iban creciendo. Se iba haciendo mayor en este caso el número. En el capítulo 6 de Hechos, versículo 1 dice: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las vidas de aquellos eran desatendidas en las distribuciones diarias. Fíjese, el número de los discípulos creció. Se hicieron más, se unieron más, se hicieron más. Vinieron a la fe en Cristo, eran bautizados y se añadían a la iglesia que estaba en Jerusalén. Después vino la esparción, fueron esparcidos, ¿verdad? Y fueron a muchos lugares, pero allí donde estuvieron, empezó a haber un grupo de cristianos, sea de Éfeso, sea de Corinto, sea en Samaria. Vemos que empezaron a hacerse un grupo de cristianos, pero nunca separados, unidos. Eso es evidencia, hermanos, de la membresía en la iglesia primitiva. No hubieron cristianos separados y buscaban siempre estar en armonía, porque ese es el propósito de Dios, ese es el propósito de Dios. Hechos 5:14: y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. ¿Cómo sabían los discípulos que aumentaban más? Porque por ende miraban más. Esto nos permite ver que había una contabilidad, se podía saber que el grupo había aumentado. Hechos 16:5: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Y aquí se nombran las iglesias, plural. ¿Qué significa eso? Que ya había más de una congregación y que esas aumentaban en números de miembros, creyentes. El número. Esa es una evidencia, cómo se unían los creyentes. Otra de las evidencias que vemos, hermanos, es que la mayoría de las cartas fueron escritas a iglesias o a personas que pertenecían y eran miembros de una iglesia. Como por ejemplo Timoteo, él estaba dirigiendo la iglesia de Éfeso. Tito estaba dirigiendo la iglesia que estaba ubicada en una isla llamada Creta. Y cartas como Éfeso, Colosenses, era la iglesia ubicada en Colosa, compuesta por muchos creyentes que estaban allí unidos, reunidos. Esto nos permite ver la unidad que había en ellos. Otra de las evidencias es que había una lista donde incluían las viudas para sostenerlas económicamente. Ahora, si había una lista de las viudas, es probable que también había una lista donde estaban los nombres de los miembros de cada iglesia, de cada congregación. Es probable. Otra de las evidencias de que había una membresía, una iglesia, que se podía distinguir quiénes eran los miembros y quiénes no eran los miembros, era porque cuando había cambio de domicilio, los hermanos de cierto lugar enviaban una carta de recomendación. Eso lo encontramos, por ejemplo, en Hechos 18, versículo 27,
cuando Apolos va a cierto lugar y es recomendado por los hermanos, le escriben esos hermanos a la iglesia donde Apolos iba a ir. ¿Para qué? Para que lo recibieran. Para que estos creyentes supieran de que Apolos hacía parte, o los hermanos de cierto lugar estaban con él, eran miembros de esa iglesia, eran creyentes. Esto lo vemos en varias partes, hermanos, de las Escrituras. ¿Y todo esto qué nos indica? Que había un conocimiento claro de quiénes eran los miembros de la iglesia. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes eran los miembros de Colosa? Pablo sabía quiénes eran. Y por ende los creyentes de allí, aquel lugar, sabían quiénes eran los miembros. Todo esto nos indica, hermanos, que había una membresía reconocible en cada lugar específico, ya fuera en Jerusalén, ya fuera en Éfeso, ya fuera en Corinto. Había una congregación, se podía especificar quiénes eran parte de esta iglesia y quiénes no. De hecho, cuando se lleva a cabo la disciplina, que la última parte de la disciplina era, por ende, sacarlos de la iglesia, que era sacarlos de la membresía. No eran contados como creyentes. Otra de las evidencias que encontramos, hermanos, que nos permite ver que la membresía o el ser parte de una iglesia es bíblico, es debido a la manera como existía un gobierno dentro de la iglesia. Encontramos, por ejemplo, que habían ancianos que supervisaban y cuidaban cierto grupo de creyentes, como ya lo leíamos en el libro de los Hechos, versículo 20-28. Se lo voy a leer nuevamente. Por tanto, Pablo está hablando con un grupo de ancianos. Dice Pablo: mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Ahí encontramos, hay un grupo de ancianos que están al cuidado, que han sido puestos por el Espíritu Santo para propósito apacentar, cuidar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Primera de Pedro 5:2, se lo leo: apacentar la grey de Dios, dice Pedro, los ancianos, que están entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y nuevamente se repite, teniendo cuidado, apacentando la grey. Nuevamente se compara a los ancianos como el pastor que tiene un rebaño, que está a cargo de un rebaño, debe cuidarlo, debe llevarlo a los pastos y por ende estar a la actividad. Y todos sabemos que el pastor sabía quién eran sus ovejas. Eso lo vemos ilustrado cuando Cristo habla, por ejemplo: yo soy el buen pastor, las ovejas me conocen y por ende yo conozco quiénes son ¿qué? Mis ovejas. Yo conozco quiénes son mis ovejas. Sabía quiénes eran miembros, quiénes eran parte de su rebaño y quiénes no. Ellos debían trabajar dentro de ese rebaño, debían velar, debían cuidarlos. Esas eran funciones de los ancianos que claramente estaban dirigiendo la iglesia en cierto lugar. Había varios ancianos. Esto es lo que Pablo le dice a Tito. Se le voy a leer ahí. Tito capítulo número 1, versículo 5. Los que estén cerca pueden llegar ahí. Tito capítulo 1, versículo número 5. Pablo está diciendo el propósito por el cual él dejó a Tito en Creta. Y vea lo que dice. Creta era una isla donde había una iglesia allí. Tito capítulo 1, versículo 5 dice: por esta causa te dejé en Creta. ¿Para qué? Para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y empieza a hablar de los requisitos. Pablo dejó a Tito en Creta para que corrigiera lo deficiente y estableciera ancianos en cada ciudad. La palabra ahí ancianos es plural, no una sola persona, muchos, más de uno. Ancianos. ¿Esto para qué? Para que supervisaran, dirigieran, como ya lo hemos visto, apacentaran a ese rebaño, a esa iglesia. Y por ende los ancianos solo podrían servir y velar por las almas, y claramente ellos sabían quiénes estaban,
¿quién eran las que estaban a su cuidado? Si los miembros deben sujetarse, como encontramos en Hebreos 13, versículo 17, vea lo que dice: obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Si los creyentes debían sujetarse a los ancianos, ¿cómo se les podía decir a alguien, bueno, cuál es el anciano que está, o cuál es el líder que está dirigiéndote? Si por ende no estuviera en una congregación y pudiera identificar quién era el que estaba a cargo dirigiéndole, velando por su alma. Por ende esto aplica de que si debían sujetarse a los ancianos es porque por ende debían estar allí, aún bajo la supervisión y el cuidado de los ancianos. Debía estar dentro de una congregación, dentro de la iglesia local, debía ser parte, debía ser miembro de esa iglesia. Y por ende, hermanos, el ejercicio de la disciplina en la iglesia también nos permite ver que la necesidad de que había una membresía en la iglesia, había un liderazgo dentro de la iglesia y personas que estaban bajo ese liderazgo, creyentes. Eso lo encontramos en Mateo 18:15, cuando el Señor establece la disciplina y el proceso de disciplina. Mateo capítulo 18, versículo número 15. Mateo 18:15. Y aquí vemos el orden de la disciplina, que es lo que vamos a estar viendo en la próxima enseñanza, el próximo mes, si Dios nos permite. Vamos a hablar acerca de la disciplina en la iglesia, la disciplina en la iglesia. Y ve lo que dice el versículo 15: por tanto, si tu hermano peca contra ti, repréndele estando tú y él solos. Si no te oyere el ganado, si te oyere el ganado a tu hermano, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Y si no lo oyere a ellos, si no los oyere a ellos, versículo 17, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Primer paso: cuando el hermano pecaba, debía ser confrontado en privado solo por un individuo. Segundo paso: si él rehusaba en arrepentirse, ese individuo debía tomar a otros 2 creyentes junto con él para ir y confrontarlo. Versículo 16. Y si el hermano rehusaba arrepentirse, no escuchaba a los testigos, entonces debía decírselo a la iglesia, a todos los miembros. Y si no había arrepentimiento, después de haber escuchado la amonestación de todos los miembros, el paso final era sacar a la persona de la asamblea. Ya no sería parte de la asamblea, ya no sería parte de la membresía, ya no sería parte del grupo de creyentes. En pocas palabras, debería ser parte de la lista de los creyentes que pertenecen a esa dicha asamblea ubicada en cierto lugar. De modo que aún el ejercicio de la disciplina nos permite ver que hay una congregación de la cual aquel que desobedece y no se arrepiente puede terminar siendo aún sacado, excomulgado de la iglesia, de la asamblea. Y otra de las evidencias de que había una membresía es porque, hermanos, en cuarto lugar, hubo una amonestación de estar juntos. Y hace poco hemos estado considerando el unos con los otros, ¿recuerdan? La responsabilidad en la iglesia. Estudiábamos las múltiples veces que se utiliza esta palabra, unos con otros, unos con otros. Amarse unos a otros, perdonarse unos a otros, estimularse unos a otros, vivir en armonía unos con otros, servirse unos a otros. Todas estas unos a otros no se pueden llevar a cabo a no ser dentro de la iglesia, a no ser que seamos parte y estemos unidos a otros creyentes. No se podrá llevar a cabo
no se podrán utilizar los dones espirituales, no se van a poder ejercitar los dones espirituales, y por ende los creyentes no van a ser edificados, no van a poder desarrollarse de la manera que Dios ha planeado hacerlo. Es por eso la necesidad, hermanos, de estar en la iglesia. Es por eso amonestaciones como no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, porque es necesario. Concluyendo, hermanos, estar en la iglesia es tener o vivir en un compromiso con ella. Estar o ser miembro de una iglesia involucra muchas responsabilidades, como también derechos. Debemos ser un ejemplo para otros, para nuestra comunidad, para los demás creyentes, ejercitar los dones espirituales, sirviéndonos unos a otros, aún contribuir a las necesidades financieras del ministerio, proveer para recibir la amonestación con mansedumbre, participar de la oración como lo hemos estado mirando. Hay responsabilidades. Ser parte de la iglesia, por ende, eso significa responsabilidades como también beneficios para edificación. Y quiero terminar haciendo estas preguntas. Mejor esta pregunta: ¿somos miembros activos de una iglesia local? ¿Somos miembros activos? Primero, ¿estamos recibiendo instrucción de la palabra de Dios? Segundo, ¿estamos sirviéndonos unos a otros por medio de utilizar bien los dones espirituales? ¿Estás edificando usted a otro creyente, a otros creyentes mejor dicho, por medio de los dones que Dios te ha dado a ti? ¿Estás participando en las ordenanzas como la Santa Cena, el bautismo? ¿Estás proclamando el Evangelio a los perdidos junto con otros? ¿Estás bajo el cuidado y la autoridad de los ancianos que bíblicamente están calificados y han sido puestos por Dios en la asamblea? Son las preguntas que tenemos que hacernos. Si somos miembros activos, estamos entonces exponiéndonos a la instrucción de la palabra de Dios. Estamos ejercitando nuestros dones unos con otros, participando en las instrucciones como la Santa Cena, el bautismo, la proclamación del Evangelio y el cuidado y la autoridad de los ancianos. Una pregunta es que necesitamos responder, hermanos, porque hemos visto la definición de la membresía, hemos visto el propósito de la membresía, de ser parte de la iglesia, de ser parte de creyentes, de los creyentes, y hemos visto la definición bíblica de tal cosa. Así que todos los creyentes, los que han sido bautizados, deben ser parte del grupo de creyentes, debe ser añadido a la lista de miembros y por ende adquieren responsabilidades y adquieren pues beneficios también. Pero no existe, hermanos, un sustento bíblico para hablar de alguien que puede vivir como creyente separado de los demás creyentes. Dios, en su soberanía, le ha placido por ende edificar a su iglesia al mantenerla unida en diferentes lugares, pero en unidad. Es por eso que todos debemos estar apuntando hacia ello. Todos debemos estar apuntando hacia ello. Si aún no has adquirido una responsabilidad en la iglesia local, es necesario que adquieras esa responsabilidad, seas miembro de esa iglesia, adquieras un compromiso con esa iglesia. Porque es de esa manera que Dios le ha placido edificarnos, le ha placido llevarnos a la madurez. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos palabra, por recordarnos, Señor, esta verdad que encontramos en tu palabra, la necesidad de pertenecer a una iglesia local, pertenecer a un conjunto de creyentes que invocan tu nombre, que han puesto la fe en Jesucristo, que han sido regenerados y que invocan el nombre del Señor, como le decía Pablo
a Timoteo: siga la justicia, la fe y el amor con los que de corazón limpio invocan al Señor. Señor, es su propósito que seamos instruidos como iglesia, recibamos instrucción todos juntos, nos edifiquemos al utilizar los dones que tú das a cada quien, has dado a cada quien, para, no solo para beneficio propio, sino para el beneficio de los demás miembros, de modo que nos ministremos unos a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Y también, Señor, para que podamos en comunión poder cumplir con tus ordenanzas, como la Santa Cena y aún el bautismo. Y también, Señor, para poder unidos proclamar tu evangelio, anunciar tu verdad, como lo vemos en la iglesia primitiva, aunque fueron esparcidos, donde quiera que estaban los creyentes, iban proclamando tu verdad, había un mismo propósito, un mismo sentir, y es la razón por la cual el evangelio se expandió muy rápido, Señor, debido a ese sentir, a esa unidad y esa contribución y la responsabilidad de todos los creyentes, los miembros, de anunciar el evangelio y apoyar para que el evangelio fuera proclamado. Y también, Señor, porque el hecho de pertenecer y estar en una iglesia local, tú has establecido quienes velen, quienes nos dirijan, quienes también están a nuestro cuidado y velan por nuestras almas y aún nos amonestan, nos dirigen también. Por eso, Señor, te pido que los que aún no son parte de ti, aún no te pertenecen debido a que no ha habido arrepentimiento y fe, tú les salves. Y aquellos que han sido salvos, han sido regenerados, pero aún no han adquirido un compromiso con tu iglesia, con tu pueblo, no son parte, no han adquirido responsabilidad, yo te pido que tú les des tal compromiso, les lleves a tal compromiso, y a que anhelen estar en unidad, anhelen estar juntos, y cumplamos el mandamiento de no dejar de congregarnos, de estar en comunión unos con otros, de ejercitar los dones que nos ha dado para tu gloria, Señor, sabiendo que es algo que ha sido ordenado en tu palabra y lo vemos en la iglesia primitiva. Oh Señor, ayúdanos, bendiga a esta iglesia acá en Simacota, esta iglesia local, establezca cada día ancianos, prepara, y aquellos que aún no son miembros y que desean ser miembros, Señor, los que desean el bautismo, oramos por ellos, para que puedan ser añadidos a nosotros también y podamos edificarles y podamos al mismo tiempo edificarnos por medio de los dones que tú das a ellos. Y oramos por los demás, por todas las demás iglesias en los 4 ángulos de la tierra. Oramos porque tú fortalezcas cada iglesia, en cada lugar, cada grupo, el liderazgo de la iglesia y todos los que componen la iglesia, Señor, todos los demás creyentes, oh Padre. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Te damos gracias. Amén.